Esta tarde en Sanando Heridas se rompen cadenas. Hablaremos sobre la rebeldía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Saludos, bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Les mandamos un muy fuerte abrazo. Nos da gusto poder estar con ustedes, poder saludarlos y bendecirles a través de este tiempo y a través de este espacio. Sean todos bienvenidos a este programa que es Sanando Heridas, se rompen cadenas. Y pues bueno, mi nombre es Belén González y estoy juntamente con el pastor David González. Pastor, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Pues aquí ya estamos listos para dar inicio a este programa de Sanando Heridas, se rompen cadenas. Y bueno, pues les invitamos para que no se desconecten. Más bien les invitamos de tal manera que pueda usted mandar este link a algunos amigos, familiares, hermanos y que se puedan conectar con nosotros en este momento. Así es que damos inicio a este programa en la bendición de nuestro Dios. Así es, y pues bueno, estábamos ahorita nosotros enviando saludos a todos y cada uno de ustedes. Recuerden que pueden ustedes volver a ver este video más adelante y como decía el pastor, compartan este link, pero también les invitamos a que durante la transmisión, durante esta hora, si ustedes tienen alguna pregunta o comentario, puedan escribirnos en el en vivo y nosotros estaremos leyendo sus comentarios y sus opiniones. Muchas gracias por acompañarnos y pues bueno, queremos invitarles también a que en este día podamos darle gracias a Dios por lo bueno y lo maravilloso que Él ha sido con cada uno de nosotros y que podamos nosotros adorarle y exaltarle. ¿Qué les parece si desde donde usted está podemos unirnos en oración y decirle: Señor, te damos gracias por tu amor y por tu bendición? Así es que dígale a Él: Padre, muchas gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias porque tú estás con cada uno de nosotros, Señor, porque tú nos ayudas, tú nos has bendecido en manera sobre y abundante, Padre Celestial, y podemos decir que hoy estamos, Señor, alegres, estamos contentos porque en todo tiempo, Señor, podemos ver tu gloria, tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, porque tu bondad, Señor, es inagotable y cada día, Señor, nos muestras tus maravillas en todo lo que vemos, Señor, en todo lo que podemos hacer y todo lo que tú nos das. Te agradecemos por este día, te agradecemos por este tiempo y queremos pedirte, Padre Celestial, que tomes el control de este espacio que es tuyo, Señor, te pertenece a ti. Y nosotros hoy nos disponemos, Señor, a poder hablar tu palabra y que cada persona que pueda escuchar este mensaje pueda ser, Señor, guiada por tu palabra, Señor, pero también pueda ser conviccionada y que cada uno de nosotros, Señor, podamos poner por obra cada palabra, Señor, que tú nos traes. Que no nada más la guardemos, Señor, sino que también actuemos, Señor, en ella. Te agradecemos por todo. Y hoy, Señor, a través de nuestra adoración queremos decirte cuánto te anhelamos, Señor, y cuánto te amamos. A través de nuestro cántico poder decirte, Señor, gracias. Damos gracias a Dios nuevamente porque podemos estar ya en este lugar, en este espacio. Y pues bueno, les saludamos nuevamente y les bendecimos. Y queremos invitarles a que nos acompañen a lo largo de esta hora. El día de hoy tenemos un tema importante. Así es que si dentro de este tema usted tiene, le decíamos, usted tiene preguntas, pues bueno, puede escribirnos y lo comentamos aquí también. Si tiene alguna opinión, alguna aportación, escríbanos también porque también eso nos ayuda y pues bueno, vamos leyendo. El tema del día de hoy es la rebeldía y vamos a ir hablando un poquito. Yo me gustaría compartirles una definición en relación a lo que es la rebeldía y nosotros podemos encontrar que la palabra rebeldía, yo encontré algo, pastor, que me... Lo buscamos en el diccionario y dice acto de ser rebelde, ¿no? Acto de no obedecer. Pero a mí me gustó, buscando, decía una definición: actitud de una persona que es desafiante, se niega a obedecer y opone resistencia. Entonces, cuando vemos acerca de esto, creo que cuando hablamos de la palabra rebeldía, muchos llegamos a asimilarlo, muchas personas llegan a relacionarlo en automático con los jóvenes, ¿no? Ah, los jóvenes son rebeldes, ¿no? Los hijos son rebeldes. Los adolescentes están en la etapa de la rebeldía y en realidad los etiquetamos así.
¿Qué tan importante es? Voy a hacer un paréntesis antes de entrar de lleno en el tema, pero un paréntesis en relación a lo que, Pastor, muchas veces lo hemos platicado, usted nos ha enseñado, la importancia que tienen nuestras palabras, ¿no? Cuando nosotros decimos algo, la verdad es que desde el momento en que nosotros lo hablamos ya es una declaración. Entonces, cuando estamos diciendo, ay, como que tus hijos, ¿cuántos años tiene? Tiene 12, ya va a entrar en la etapa de la rebeldía. Cuando nosotros permitimos que alguien haga una declaración en relación a eso sobre nuestros hijos, estamos nosotros pues prácticamente aceptando esa palabra, ¿no? Esa declaración. Gracias, esa declaración. O incluso uno como padre llega a hacerlo y decir, ahorita está, mira, ni le hables, está en la etapa de la rebeldía. Entonces estamos afirmando que están en esa posición. Entonces, cuando hablamos acerca de la rebeldía, hoy vamos a verlo, y creo que muchas veces es muy importante analizar lo que decimos. ¿Por qué? Porque creo que como hijos de Dios tenemos que hacer muchas correcciones en nuestras palabras y en nuestro lenguaje, ¿no? Cómo hablamos, el cómo a veces nos expresamos, el cómo nos dirigimos. En ocasiones llegamos a mencionar palabras o situaciones que, bueno, las traemos como un lenguaje común, cotidiano, y lo vamos diciendo. Pero es importante que entendamos esta parte y que nosotros podamos tener cuidado de cada palabra que sale de nuestra boca. Hablando acerca de este tema, y ahora sí entrando en lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de la rebeldía, podemos ver que hay muchos ejemplos en la palabra de Dios que nos hablan acerca de la rebeldía, esta actitud desafiante, ¿no? Esta actitud de no querer obedecer, poner atención o realizar alguna indicación que nos es dada. Pudiéramos entrar así de rápido, un personaje. Yo creo que si hiciéramos ahorita una dinámica y les dijéramos a los que nos están viendo, escriban rápidamente ahí en los comentarios el primer personaje bíblico que se le venga a la mente que fue rebelde, ¿no? Jonás, dicen por acá. A ver, también si nos preguntan ahorita, Jonás, ¿no? Se nos ocurre. Así es que si pueden por ahí, escríbanos en los comentarios qué personaje se le viene a la mente. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor, Pastor, sobre la rebeldía? Bien, que ya usted dio la definición en lo que viene siendo lo que es el diccionario, pues, normal. Pero creo que dentro de la definición, la rebeldía en la Biblia siempre se define como la desobediencia y resistencia a la autoridad de Dios. En esto se puede manifestar en diferentes acciones, como en una actitud interna y a un rechazo del corazón, ¿sí? Rechazo a su voluntad, y siempre es vista como un pecado. Ya la rebeldía es el pecado, es un pecado grave que siempre nos va a conducir a la separación de Dios. Cuando intentamos entender esto, el pecado grave de la rebeldía nos trae consecuencias negativas, y de tal manera esas consecuencias pues tenemos que pagarlas, ¿sí? En algunos momentos nosotros entendemos y sabemos y decimos, bueno, usted ahorita lo hablaba y decía, alguien proclama, lo dice, y dice, ya tu hijo o tu hija ya entró en la edad de la rebeldía. Pero si lo aceptamos es cuando nosotros estamos entendiendo de las maldiciones. Hablamos de maldiciones adquiridas, pero también son maldiciones proferidas, porque yo puedo proferir una palabra y establecerla, ¿sí?, sobre alguna persona, sobre mi familia, sobre la misma congregación. Decir, es que estos no aprenden, no saben, es un ejemplo, pero es que son muy rebeldes, están separados de Dios. Los comenzamos a hablar de ello, pero por eso usted lo decía, debemos de tener mucho cuidado en nuestras expresiones, en nuestras palabras. Y bien, regresando aquí a ello, entonces, algunos puntos claves de la rebeldía en la Biblia, bueno, podemos ver, es la raíz del pecado, ¿sí? Y la Biblia considera la raíz del pecado. Si nos vamos a la vida humana, vemos a Adán y a Eva. Pero recordemos que también había, antes de la humanidad, estaba Lucero. Y Lucero estaba en el Edén.
Y Lucero se rebeló en contra de Dios, porque quiso ser como Dios. Y ahí es cuando el espíritu de rebelión empieza a establecerse y Lucero viene después, es expulsado. ¿Por qué? Porque una persona rebelde no puede estar cerca de la presencia de Dios. Por eso el tema de hoy es bien importante cuando decimos hablar de la rebeldía. Yo puedo decir, yo puedo ser un rebelde, ¿sí? Aún en la misma iglesia. Puedo ser rebelde con la familia, puedo ser rebelde en mi trabajo, pero esta actitud, aún yo puedo ser rebelde en el trabajo, puedo ser rebelde en la familia y tratar de comportarme lo mejor correctamente y no soy rebelde en la iglesia, pero no, Ajá. porque el cristiano tiene que ser cristiano de una sola pieza, lo mismo íntegro, lo mismo que es en la iglesia, tiene que ser fuera. Entonces se trabaja de esta manera y de tal manera, decíamos, viene la rebeldía desde el Edén a través de Lucero, que ahora lo conocemos como Satanás o diablo, y aquí se queda establecida bien la rebeldía, como quién vino precisamente a provocar que el ser humano se le rebelara a Dios, pues fue cuando platicó con Eva, ¿no? En el huerto del Edén, y ella misma se revela de tal manera en la cual desobedeciendo a Dios, ¿sí? Aquí cuando hablamos que fue Eva, bueno, recordemos que ahí en Génesis capítulo 5, en el versículo 1, hablando de la genealogía, dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó, y lo hizo, dice, varón y hembra los creó, dice, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. O sea, estaban Adán. Cuando estamos hablando de Adán, estábamos hablando del género femenino y masculino. Ahí estaban los dos. Entonces, cuando Dios llega al huerto, Dios pregunta y dice, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Él no estaba buscando al varón, él estaba buscando a varón y hembra, porque los dos se llamaban Adán. Sí. Después del pecado, Adán, bueno, ya le pone nombre a su esposa, que le pone Eva, que significa madre de todos los vivientes. Pero bien, entonces a través del hombre entra el pecado. El pecado entró a través de la humanidad, del hombre creado en el huerto del Edén, lo puso Dios allí, y bueno, entra el pecado, y ese pecado se llama rebeldía. Y de ahí ha venido una historia muy grande que ha alcanzado este pecado de maldición, ha alcanzado a la humanidad. Y que en realidad creo que cuando vemos esto, mucha gente lo conoce, pero yo creo que la rebeldía se manifiesta de una forma que la gente sí se puede llegar a identificar y puede llegar a realizarse de manera voluntaria. O sea, hay quienes, así soy, ¿no? Así soy. Hemos escuchado frases que dicen, no, pues así soy, y fíjate que dice, así soy y así me voy a morir, ¿no? Porque la rebeldía creo que es uno de los espíritus donde nosotros tenemos que estar muy alertas, porque atacan a mucha gente a toda la gente, ¿no? Y en realidad es como decir, es que estás haciendo esto, está sucediendo esto, pero creo que la rebeldía viene y ciega el entendimiento, ¿no? Comienza a cegar el entendimiento de tal forma que es, no me basta decir que voy a hacer, no voy a cambiar. Eso es el rechazo a la autoridad, ¿no? Delegada por Dios. Y cuando nosotros lo vemos a la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, habla acerca de los necios, y creo que una persona rebelde es una persona necia. No es lo mismo una persona que es consciente y que dice, híjole, sí, ¿no? O sea, la verdad es que estoy siendo consciente de que a lo mejor, vamos a pensar, contesté mal, ¿no? O hice esto mal y sé que lo tengo que hacer. La diferencia de entre eso, cuando la persona sí sé que lo estoy haciendo, pero no quiero cambiar, ¿no? O sea, no quiero, decíamos que resiste, ¿no? Resiste a las indicaciones, que se opone. En realidad sí. Eso habla de la rebeldía, es la oposición. Dice, usted acaba de mencionar el necio. Los salmos dice el necio en su corazón, no hay Dios. Yo sí. Entonces, nunca ha dicho el ateo. No. O sea, aquí nosotros conocemos, decimos, bueno, es que eres ateo porque no crees en Dios. No, aquí dice el necio.
y el necio dice, en su corazón no hay Dios. Entonces, mientras esté en esa necedad, Sí. negando a Dios, está en una rebeldía. Por eso decimos, está rechazando la autoridad que Dios ha establecido. Y aún Dios establece autoridades como líderes, representantes, ha puesto a los padres como autoridad en la familia. Hay líderes religiosos, autoridades civiles, y todos tenemos que estar, voy a hablar la palabra sometidos, pero no en un sometimiento así drástico, sino un sometimiento de obediencia. Ajá. ¿Sí? Someternos a la obediencia a la cual Dios nos ha establecido. ¿Para qué? Para que las cosas nos vayan bien y todo nos salga bien. Sí, porque el someteos de Dios no es como si nos estuviera pisoteando, Sí, ¿no? pisoteando, O sea, sí, no, sí, no, no, sí. el someteos de Dios es que también nos habla de esta parte voluntaria de nosotros, de decir, sí, Señor, ¿no? Yo decido, yo quiero, ¿no? Que tú hagas, que tú transformes las cosas, las áreas. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, podemos ver que hay indicaciones que muchas veces, incluso pastor, creo que a veces la rebeldía es tan sutil que hay personas que podemos llegar a estar en rebeldía sin darnos cuenta aparentemente, ¿no? Recuerdo ahorita, por ejemplo, el caso de Abraham, ¿no? Abraham tiene una indicación dada por Dios y entonces el Señor le dice, ¿no? Sal de tu tierra y de tu parentela, ¿no? Y algo que un día lo enseñaba a usted y yo decía, ay, sí, a lo mejor no había puesto atención a eso. Cuando dice, Abraham sale incluso antes de tiempo, ¿no? O sea, antes de la indicación de que el Señor le dijera, bueno, ahora... Te voy a decir dónde. Sí, te voy a vas a decir, ir. exactamente, ¿no? Él salió, pero le caminó. Ajá. a donde quiso él. ¿Para dónde? Sí. Entonces, la verdad es que si lo vemos así, realmente a veces en esta impulsividad que llegamos a tener, podemos ser rebeldes, ¿no? Teníamos, desde el pastor Víctor ahorita, Jonás, ¿no? Se me viene a la mente. Jonás tenía una indicación dada por Dios y entonces le dice, ve a Nínive, ve y predica, ¿no? Pero Jonás empezó a pensar por él y empezó a analizar en él y empezó a creer en lo que él pensaba y entonces dice, no, porque si voy, pero aparte me asombra porque Jonás dice, es que yo ya sé cómo es Dios y los va a perdonar, pero entonces esa rebeldía se opuso a la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces hay personas que el Señor les dice, ve y ora por tal persona, ¿no? O sea, ay no, Señor, si ese es bien necio, ya, ¿no? Ya para qué oramos, ya ni remedio tiene. Y el Señor ve y ora, o sea, yo no te estoy diciendo que tú lo vas a cambiar, que tú lo vas a transformar. Yo voy a hacer todo. Exacto, no, ve y hazlo. Entonces, realmente puede parecer la rebeldía muy sutil, pero se está oponiendo uno a la voluntad de Dios. Uh-huh. Creo que todo ello trae consecuencias negativas si no nos sujetamos, usted lo dice, a la voluntad de Dios. Uh-huh. Porque si no lo hacemos, entonces estamos siendo rebeldes. Y creo que la rebeldía siempre va a traer consigo consecuencias. Y una de las consecuencias es como la pérdida de muchas bendiciones. Sí. Más bien del completo y total de las bendiciones divinas. Vienen conflictos. ¿Qué es lo que pierde el hombre? Conflictos, y viene provocando esos conflictos en el matrimonio. Voy a decirlo así, una persona rebelde en un trabajo se contrata, pero si es rebelde, va a decir, no, yo no hago esto, y ya no esto. Llega el momento que lo van a despedir, uh-huh. Y al despedirlo, o sea, está pagando consecuencias por su rebeldía. Al despedirlo, ya no va a recibir un salario, y al no recibir el salario, vienen consecuencias, y en la familia, a través con los hijos, puede venir el sufrimiento por la escasez de la comida, escasez del vestido, ¿sí? Y vienen conflictos en el matrimonio. Entonces, ahí es cuando la familia comienza a se desbalancea del propósito divino de Dios. Uh-huh. ¿Por qué? Por una rebeldía. Porque es que, y muchas veces la rebeldía nos lleva al hombre a mentir. Uh-huh. ¿Por qué? El hombre se hace mentiroso.
por rebelde. ¿Por qué? Porque no quiso atender una llamada, le llamaron la atención y entonces dice, no, es que me gritaron, me maltrataron, ya le exageró. Y eso es rebeldía. Entonces, creo que dentro de todo esto podemos ver, estamos viendo puntos ahorita, quizás lo que se nos pueda venir a la mente de tal manera, pero queremos ver algunos ejemplos bíblicos, sí, que nos ofrece la palabra del Señor, hacer ejemplos de rebelión. Alguien por aquí nos puso el rey Saúl, ¿sí? Entonces, sabemos que el rey Saúl desobedeció los mandatos de Dios y perdió su reino. O sea, por eso decíamos, vienen conflictos y aún viene separación con Dios, ¿no? Y dice, de una manera pierde su reino y creo que también viene cuando los israelitas se alejaron de Dios en el desierto. Comienzan y pierden su posición y dice el Señor, esta generación no entra a la tierra prometida. Y la tierra prometida era para ellos. Entonces, siempre lo hemos referido de esta manera. A la tierra que ellos iban era una tierra que producía leche y miel. Y cuando decimos leche y miel, era una tierra para producir leche. Siempre lo hemos mencionado, para producir leche. Entonces la tierra que necesitaba tener ganado. Y además el ganado debería de tener buenos pastos para que hubiera alimento. Sí. Y al haber leche, entonces vienen los quesos, viene todo sus derivados y no iba a haber hambruna en esa tierra. Por eso el Señor dice, van a entrar en una tierra que produce leche y miel. O sea, no sé qué se imaginaban los israelitas. Si a mí de momento me dicen, vas a entrar en una tierra que produce leche y miel, a lo mejor voy a caminar y por las rocas voy a querer ver que brote la leche, ¿no? Sí. Pero no, era una tierra que estaba determinada. Y la miel, ¿qué es lo que determina, amados hermanos? La miel no es amarga, la miel es dulce. Entonces iba a haber paz, tranquilidad, dulzura, armonía, amor. Sí, porque iba a haber abundancia de todo eso, ¿no? Lo vemos nosotros cuando la palabra del Señor nos habla en Proverbios y entonces nos dice, ¿no?, que la palabra del Señor es como la miel, ¿no? El libro de los Salmos nos enseña también. Entonces iba a haber no solamente el sustento físico, el sustento natural, sino que también iban a tener el sustento de parte de Dios espiritual. Todo. Y esa es la importancia. ¿Qué es lo que perdieron por rebeldes? Pues perdieron esa bendición. Sí. Y se murieron comiendo única y exclusivamente maná del cielo. No comieron otra cosa. ¿Sí? Cuando Dios les manda las codornices, comieron tanto que se saciaron que hasta les salía por la nariz. Entonces imagínense, creo que ya cuando una persona está vomitando y todo lo arroja, es porque lo está desechando. Solamente se podían mantener con el maná del cielo y no pudieron ver. Bueno, cuando fueron los espías a la tierra prometida, ellos trajeron del fruto donde llegó a la tierra de los gigantes y trajeron racimas de uvas gigantes. O sea, no pudieron disfrutar de tantas bendiciones que Dios tenía precisamente para una persona que tenía que caminar en el orden con Dios, sin rebelarse. Y fíjese, pastor, que esto creo que nos lleva también, ahorita manejaba usted y presentaba un ejemplo de cómo a veces perdemos esas bendiciones a causa de la rebeldía. Cuando hablamos voy a hablar un poquito acerca de los liderazgos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces como líderes creemos que se llega a creer que la congregación o los que están con nosotros, los que están a nuestro cargo, ellos tienen que ser obedientes, pero los líderes no. Hay líderes que no, y creo que han cambiado la idea. Jesús nos enseñó con su ejemplo lo que era ser un buen líder, no un buen jefe, ¿no? Sino ser un buen líder no es lo mismo que ser un jefe. Entonces Jesús enseñó a través de su ejemplo todo esto, a través de su ejemplo de amor, a través de su ejemplo de hacerlo también, de llevar a cabo las cosas. Pero cómo la rebeldía en un liderazgo puede llevar a perdernos algo que es la presencia manifiesta del Señor. Sí. ¿Por qué?
porque la omnipresencia del Señor está y está siempre, ¿no? Pero cuando está la presencia manifiesta del Señor en nuestras vidas, nosotros podemos ver de manera tangible y palpable el poder de su gloria, el poder de su presencia. Sin embargo, cuando en el liderazgo las personas comienzan a permitir que el espíritu de rebeldía entre y entra un espíritu lo decíamos hace 8 días, ¿no? De autosuficiencia. De entonces, no, yo lo hago, no, yo esto, yo aquello. Y se comienza, creo que parte de esto es negar el poder de Dios y negar que Él es el que hace las cosas y negar que Él es el que abre caminos. Entonces es como decir, bueno, yo lo hice y yo estoy aquí porque yo me he esforzado, ¿no? Eso también habla de una rebeldía. Y hablando ahorita con lo que usted mencionaba sobre las consecuencias, creo que unas de esas consecuencias, si lo poníamos en el ejemplo de un padre de familia, ahora pongámoslo en el ejemplo de un liderazgo. O sea, las consecuencias es porque no nada más estaría en rebeldía el líder, sino que también a consecuencia de esto puede venir lo mismo que sucedía en el caso del padre de familia, pero con los congregantes, ¿no? Con la congregación que está, con todos aquellos que, bueno, realmente se está transmitiendo esto mismo. Sí, ahí en Oseas, en el libro de Oseas, nos dice la escritura, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿no? O sea, pero dice de esta manera, por cuanto desechaste mi conocimiento, y está hablando a nivel sacerdotal, cuando desechaste mi conocimiento, dice, yo te voy a desechar del sacerdocio. Y dice, y jamás me acordaré de tus hijos. O sea, porque los sacerdotes estaban desobedeciendo la palabra de Dios, estaban en rebeldía. Y el Señor dice, estás desechando mi conocimiento. O sea, el conocimiento lo tienes, pero ahora solamente es conocimiento humano, no el divino. Y me estás desechando. Y dice, y yo te voy a desechar del sacerdocio. Y recordemos que en el Antiguo Testamento, el sacerdote cuando entraba a la presencia del Señor, entraba una vez al año. ¿A qué entraba? Precisamente entraba a recibir palabra del Señor para después alimentar al pueblo, ¿sí? En lo espiritual. Y por eso dice, y jamás me acordaré de tus hijos. O sea, tus hijos no van a tener el alimento espiritual, porque no va a haber sacerdotes. Qué tremendo, ¿no? Sí. Por la rebeldía. Son consecuencias. Entonces, creo que allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, entonces, y como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, tremendo. Esto ¿a quién se lo dijo? A Saúl. Sí, al rey Saúl. ¿Sí? O sea, el pecado de fuiste a buscar adivinación a la bruja de Endor, ahí estás, pero eso es rebelión, ¿no? Entonces, dice, porque como idolatría también es la obstinación. Y nos damos cuenta de tal manera que el Señor siempre, siempre, siempre ha bendecido a quien ha caminado en lo recto delante de su presencia. Porque aún el mismo rebelde puede venir arrepentido delante de la presencia de Dios y tiene la oportunidad precisamente de ¿qué? De poder ser libre de esa rebeldía, pero se tiene que alinear a los propósitos divinos de nuestro Dios. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, entendemos aquí, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, es rebelde. Y sí, ¿no? Ahorita regresando al ejemplo del rey Saúl, sí. Él sabía, Samuel le decía y le indicaba y hablaba con él, ¿no? Entonces Saúl, sabiendo hacerlo y no lo hizo, entró en esa rebeldía. Ahora, quiero regresarme un poquito en unos versículos, pues ahora ahí que estábamos leyendo en el capítulo 15,
pero dice en el verso, primer libro de Samuel, Muy bien. capítulo 15, verso 22, ¿no? Y estamos hablando acerca de cuando Saúl desobedece y es desechado, y dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y entonces le está hablando acerca de eso. Samuel le está dando a entender a Saúl y le dice, a ver, Saúl, ¿de qué sirve que hayas venido a hacer el holocausto y todo, y que a ti se te haya ocurrido? Yo a veces les digo, ¿no? No pensemos como nosotros pensamos, sino tenemos que aprender a pensar como el Señor quiere que nosotros pensemos. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro pensamiento, escuché alguna vez a alguien que le decía a otra persona, le decía, no pienses, ¿no? Y no es que nos refiramos a decir, no, deja de pensar, sino es, no actúes, en realidad creo es, no actúes bajo tu propia opinión, Sí. ¿no? Sino actúa bajo la sabiduría de Dios. Entonces, si Saúl hubiera obedecido todas las indicaciones que Dios le había dado, el Señor no los hubiera dejado sin sustento. O sea, Saúl dijo, en mi propia opinión, no, ¿y qué tal si nos quedamos sin comer y ya están cansados y mejor tomamos el botín y demás, ¿no? Pero dice el Señor, no entendiste. Sí. No entendiste que yo te estaba dando una indicación y tú ibas a ver mi gloria en tu vida y en todos manifiesta, ¿no? Entonces, la verdad es que si lo vemos y podemos resumir de alguna manera y pudiéramos ir resumiendo, diríamos, bueno, la rebeldía, la desobediencia, sí o sí trae consecuencias. Siempre va a traer consecuencias y de una manera sabemos que siempre de parte del Señor, lo quiero mencionar de esta manera, que la rebeldía ha sido duramente condenada y castigada por Dios. Y eso siempre ha sido a lo largo de la escritura de la Biblia, de los tiempos bíblicos. Y este comportamiento ha traído fuertes consecuencias que hasta el día de hoy son una advertencia para quienes están y se siguen rebelando. En contra principalmente de Dios. Se rebelan en contra de los padres, de los líderes espirituales, de los líderes, decíamos, en el trabajo. Donde quiera que haya un líder o una autoridad, se rebelan porque no quieren someterse. Por ejemplo, a un líderes espirituales, voy a hablarlo de esta manera, no quieren someterse a una cabeza espiritual, ¿sí? Sí. Niegan la paternidad, niegan la dirección. ¿Por qué? Porque dicen, yo solamente es Dios y yo. Pero el Señor dice, también pongo a mis estrategas en la tierra para que les ayuden. Por eso está ahora sí que los oficios, el ministerio, los 5 oficios, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice, a fin de venir a perfeccionar la obra de los santos. O sea, tenemos que meternos a un perfeccionamiento diario. Es del diario. Y es que ahí podríamos hablar de muchas características de rebeldía, porque es también esta parte de la pues sí, división, porque en realidad es la no unidad, ¿no? Sí. El no querer. Creo que también parte de la rebeldía se asimila con lo que es el orgullo propio. Entonces, en mi propia opinión, en mi orgullo propio, el por qué yo voy a hacer esto, ¿no? ¿Por qué yo tengo que, malentendemos, o muchas veces se malentiende la definición de someterse, ¿no? Entonces, Sí. al entenderlo bajo nuestra propia opinión, pues claro que no me va a gustar. Sin embargo, nosotros, yo digo algo, pastor, y creo que el mejor ejemplo por excelencia lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Siempre enseñó cómo debíamos de conducirnos, cómo debíamos hacerlo. Y pudiera llegar a surgir una pregunta,
porque es hasta dónde, ¿no? Hasta dónde nosotros tenemos que obedecer a las autoridades. Y pregunto esto porque hay personas que pueden tener esta duda, entonces cuando sí, cuando no. Y no es cuando me convenga y cuando no me convenga. Sin embargo, tenemos que estar muy alertas. ¿Por qué? Porque si hay indicaciones o establecimientos que son contrarios a la voluntad de Dios, entonces yo no voy a obedecer esas indicaciones que van contrarias a la voluntad de Dios, ¿no? Lo estoy hablando y este punto es muy importante, sí, porque estamos en un tiempo en el cual podemos ver que en efecto estamos en los últimos tiempos, en los últimos minutos, en la cuenta regresiva, y es hasta dónde sí y hasta dónde no. Porque vamos a entrar, pastor, quizá el pueblo de Dios va a empezar a entrar en esa disyuntiva, lo vemos en otros países. Cuando en otros países te dicen, ayer estaba viendo, pastor, unos hermanos en África que fueron enterrados vivos por estar predicando la palabra del Señor, ¿no? Entonces, ahí donde ellos se encontraban, en el poblado, en la región, les dicen, pues ya no puedes hablar de Dios, ya no tienes que predicar, y estos varones siguen, ¿no? O sea, ellos sabiendo cuál podría ser su fin, siguen predicando, y entonces los toman y los meten a una fosa y comienzan a decirles, ¿no? Los africanos comienzan a decirles, dijimos que callaras tu boca, dijimos que callaras tu boca, y ellos pues prácticamente mueren sepultados vivos, pero glorificando a Dios. Entonces, creo que esta parte es bien importante porque nosotros tenemos que obedecer y tenemos que cumplir conforme a la voluntad de Dios, pero hay muchas personas que te pueden decir, no hables de tu Dios, ¿no? No, pues ya no voy a hablar de Dios, pero pues tampoco doy testimonio de él. Entonces, puede haber lugares donde a lo mejor dices, no puedo hablar de Dios, ¿no? Pero mi testimonio, mi vida, las actitudes que yo tenga, van a testificar de quién es Dios, ¿quién es Dios? ¿No? ¿Se acuerda usted, por ejemplo, en la palabra del Señor, el ejemplo de Pedro, cuando le dice a la mujer, tú eres de ellos, ¿no? Porque tú vistes igual que ellos, porque tú hablas igual que ellos, porque había algo en él que lo identificaba. Entonces puede ser que donde tú estés te puedan decir, cállate, no hables, no menciones, no lo digas, pero tu vida va a ser ese testimonio donde tú vas a predicar del amor de Dios, y con tu vida, con tu ejemplo, vas a poder hablar de lo que es Él. Y bueno, creo que en este punto es nuestra obediencia, la debemos primeramente a Dios, y cuando nosotros obedecemos a Dios, las demás áreas de nuestra vida, nosotros somos obedientes a Dios. Es correcto. Creo que mencionábamos en un inicio y decíamos, siempre entendemos que el enemigo, o sea, Satanás, ¿verdad? El enemigo de nuestras vidas fue el primero en rebelarse, y él es el que comenzó a incitar a los hombres a oponerse a Dios y a las autoridades impuestas. Precisamente por eso viene ello. Entonces, lo que dice la Escritura, referenciándose a la rebelión de Satanás, lo podemos ver en Isaías 14, 12 al 15, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi rostro y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas y las nubes, y subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados, dice, del abismo. ¿Por qué? Porque ahí viene, decíamos, en el deseo y anhelo de su corazón, era el rebelarse en contra de Dios. Y creo que por eso es que aquí vemos, ¿quién fue el provocador de todo esto? Satanás. Sí. Mateo 13:38 nos habla y nos dice, el terreno es el mundo, y la buena semilla de trigo son todos los que obedecen las leyes del reino de Dios. Y luego dice, las semillas de cizaña
son los que obedecen ¿a quién? Al diablo. O sea, la cizaña, la semilla de la cizaña son todos los que están obedeciendo a Satanás. Entonces, regresando un poquito, estaba yo aquí, me quedé con una cita bíblica, allí en Isaías 31, decíamos, usted estaba mencionando de que hay gente, hay personas que dicen, bueno, es lo que yo sé y es lo que yo aplico, ¿sí? Y en Isaías 31 dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, pero dice, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. O sea, el hombre no quiere escuchar el mensaje de Dios, pero va y busca consejo de otra persona, y la persona, tal como está, lo va a guiar, y si se encuentra en pecado, en desobediencia, así lo va a establecer, y por eso dice, se añade pecado a pecado. Pero es que voy y busco el consejo que a mí me conviene. Así ¿no? es. Sí. Lo que yo quiero escuchar, ¿no? Las palabras que alguien, no, a ver, donde me dicen lo que yo quiero oír, es que ahí es, ¿no? Ahí era. La verdad es que el corazón humano, hablando de manera natural, de manera carnal, va a buscar siempre luchar por lo suyo, ¿no? Luchar por su... lo escuchamos mucho y es, yo lucho por mis derechos, ¿no? Sí. Y en esa búsqueda de luchar por los derechos, mucha gente comienza a rebelarse. Hoy en día vemos una sociedad muy rebelde, pastor. ¿Por qué muy rebelde? Porque no he entendido y no he conocido, bueno, sí, creo que sí se conoce, pero no quiero entender cuál es mi rol en la vida. Sí. En la vida, en la sociedad, en la iglesia, en el ministerio, en todas las áreas de nuestra vida, y es, pues como no quiero yo sujetarme a ese rol, como no me conviene, como no me gusta, pues entonces actúo en rebeldía. Y tenemos que aprender a pensar de una forma diferente. Tenemos que aprender que cuando el Señor habla acerca de esto, el hablarnos sobre la rebeldía y el alertarnos de esto, pues realmente es por nuestro bien, ¿no? Realmente nos conduce para bien, realmente nos conduce a un beneficio. Si vemos lo opuesto, a consecuencias por la rebelión, sí, entonces podríamos decir lo opuesto de una consecuencia, pues sería una bendición. Una, ¿no?, bendición, claro. Creo que sí, gracias en el comentario. Entonces, ahí en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 15, versículo 2, dice, Jehová estará con vosotros. Dice, si vosotros estuvierais con él. O sea, Dios va a estar con nosotros, pero si nosotros vamos a estar con él. Dice, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Entonces, el rebelde, el que actúa de tal forma, ahora sí que en la forma rebelde, pues está desechando a Dios, y dice, pues el Señor dice, pues si tú me estás dejando, te estás alejando de mí, pues yo también te voy a dejar. O sea, no hay para dónde hacernos que decir, lo encuentro por aquí o por acá. No, porque dice la palabra del Señor en Proverbios 28:9, dice, Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Y vemos ejemplos ya no bíblicos, ejemplos actuales, sí, en este momento. Gente que se está rebelando en contra de la palabra del Señor. Pero hay una cosa, pero le oran. ¿Por qué? Porque se encuentran en la aflicción, se encuentran en situaciones graves, ¿sí? Pero como están de una manera, están apartados de una manera, pues entonces dice el Señor, te estás apartando de mis mandatos, de mi ley, de mis mandatos, no me obedeces. Uno de los principales mandatos es que el Señor dice, ama a tu hermano, ama a tu enemigo. Pero no, yo hago lo que yo siento hacer, y le quiero hacer lo que yo quiero hacerle.
Pero el Señor dice, sabes, si tú actúas como tú quieres, no estás obedeciendo mis mandatos, y entonces yo no puedo, yo aborrezco tu oración. O sea, ¿por qué me vienes en una forma hipócrita? Sí, pastor, y aún más fácil y más difícil todavía es que nos dice como a ti mismo. Sí. Y a veces el detenernos en pensar, y comentaba el otro día con los hermanos en la congregación, y yo les decía, les decíamos a ellos, no digamos de nosotros, ¿no? Recuerdo que en alguna ocasión me decía mi esposo, no hables así de ti, porque realmente es como decir que Dios no hizo bien algo, ¿no? Y es cierto, cuando nosotros no nos amamos a nosotros mismos, es como decir, Señor, la creación que tú hiciste no me pareció, lo que tú me has dado no me gusta. Sí, claro. Entonces, dentro de todo esto, cuando vemos la palabra rebeldía y lo que veíamos de sus definiciones, hoy podemos entender que hay muchas pequeñas áreas, ¿no? Es como esos árboles que le van saliendo una ramita y luego otra y otra y otra, y que tenemos que tener cuidado porque son como esos árboles que sus ramas de repente se extienden y cuando uno ve, híjole, ya es una ramota, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hemos visto hasta este momento, hasta ahorita? Bueno, la rebeldía va a traer orgullo, va a traer altivez, va a traer necedad, desobediencia, ¿no? Desagrado, inconformidad con la voluntad de Dios. Y ahorita que leía a usted ese versículo, creo que nos pone a pensar, ¿no? Proverbios 28:9. Proverbios 28:9 nos pone a pensar en incluso cómo me estoy acercando yo delante del Señor. Y es que ahorita podemos decir como adultos, pero hay padres que aún todavía están dejando que sus hijos sean rebeldes. Y piensan que es que todavía no es el tiempo para mis hijos. Sí. No, el tiempo para los hijos es desde el momento en que ya está la madre, ya está gestándolos en el vientre, sí, y ya se les está dando el mensaje. Ya están establecidos. Y tienen 13, 14 años. No, es que todavía no. Porque tiene que vivir su adolescencia. Y creo que la palabra del Señor en Salmos 89, 30 al 32 dice, si dejaren sus hijos mi ley, fíjense cómo dice, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, dice, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Dice la Escritura y nos da una enseñanza a los padres y dice, y todos los días al acostarte y al levantarte, ajá, le mencionarás de mi palabra, de mi ley, ¿sí? Y les hablarás y les dirás, ¿sí? O sea, todos los días, desde que nos levantamos hasta el acostarnos. Sí. Entonces de esta manera estamos guardando en la posición, en la cobertura de Papá Dios a nuestros hijos, los estamos estableciendo, porque si no lo hacemos, entonces vamos. La palabra del Señor nos habla en Proverbios capítulo 13, verso 24, dice de la siguiente manera, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, creo que nos habla mucho de esto y es que nosotros podamos enseñarles a ellos, ¿no? Hoy en día, pastor, el mundo y todo lo que está sucediendo en el mundo se está comiendo a los jóvenes, se está ganando ventajas sobre los niños, está ganando ventaja de verdad a pasos agigantados. Y entonces, ¿dónde estamos nosotros? No nada más es dónde están los pastores, no nada más es dónde están los hermanos, dónde estamos también nosotros como padres, porque incluso el no corregir a nuestros hijos a tiempo es un acto de rebeldía de nosotros como padres.
¿Por qué? Porque llegado el tiempo, los hijos ya crecen, los hijos ya son adolescentes, ya son jóvenes, ya no me obedecen, ya no, y ya nada más voy y se lo llevo al pastor y le digo, pastor, dígale algo, ¿no? Por favor, ¿no? Pastor, mire, para que usted hable con él, para que usted hable con ella. Papá, mamá, si tú eres el papá y tú eres la mamá, y es una palabra fuerte, pero ¿dónde estuviste todo ese tiempo, todos esos meses, todos esos años, donde permitimos o permitiste que el hijo o la hija hiciera y deshiciera, que el hijo o la hija contestara como contesta, que llegara a la hora que llegara? ¿Dónde estuvimos, no? Entonces, es una palabra fuerte, pero habla de un acto de rebeldía de nosotros como padres por no haber puesto los límites y por no haber puesto la corrección a tiempo. Hay algo, gracias a usted, ahorita estamos mencionando acerca de los hijos, y creo que en algún momento algunos padres podrían referir solamente y se toman y pueden tomar como base lo que es la parábola del hijo pródigo. Va a decir, pues si mi hijo se rebeló y se fue, y va a regresar al camino. Y cuidado, o sea, tengamos mucho cuidado, porque en ese proceso no sabemos qué puede suceder. Entonces, estemos listos, estemos establecidos. Hay algo que quiero, para ir terminando, decir claramente: la rebeldía fue y es una de las cosas que hizo que el pueblo de Israel divagara por el desierto durante 40 años. Sí. ¿Sí? De la misma manera, la rebeldía trae consecuencias hoy en día, ya que todos aquellos que se rebelan contra Dios, que cometen pecado y se hacen partícipes de las obras de Satanás. Pero, amado hermano, amados amigos, te quiero decir algo. Hay algo bien importante. Recordemos, pero nuestro Padre Celestial es misericordioso y Él está dispuesto a perdonar y a limpiar el corazón de todos aquellos que en algún momento han caído en la desobediencia, porque de esta manera el Señor dice: hoy es tu oportunidad, si quieres te puedes arrepentir. Así es. Y hace 8 días hablábamos acerca de la gracia y la misericordia del Señor, y lo decía ahorita el pastor, estamos a tiempo. Mientras tengamos vida tenemos tiempo, y bueno, nosotros hoy podemos decir, si queremos romper esas cadenas de rebeldía, incluso, voy a concluir yo con esto, pastor, es: si estoy viendo que en mi casa hay rebeldía, que también nosotros nos preguntemos: Señor, ¿en qué te he sido rebelde? ¿No? Perdóname. Hoy hablamos de varios puntos, pero poder nosotros decir: Señor, hoy renuncio a toda rebeldía y te pido perdón, ¿no? No quiero ser más rebelde, sino quiero obedecerte a ti. Y bueno, lo comentábamos, nos da mucho gusto que ustedes hayan estado con cada uno de nosotros, y les bendecimos. Les saludamos, gracias por habernos acompañado en esta hora, y esperamos que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas y que juntos pues podamos seguir aprendiendo. Recuerde que usted aún puede compartir este enlace. Si nosotros lo compartimos, pues puede llegar a más personas. Si usted lo comparte en sus diferentes redes sociales, podemos extender la palabra del Señor. Y queremos saludar a cada uno de nuestros hermanos que estuvieron conectados con nosotros. Saludamos a Mar GP, a nuestra hermana Verónica Cázares, que nos ve desde Culiacán, al pastor Víctor Rosas, que está con nosotros, la pastora Dolores Guzmán, al pastor Saúl Díaz, al pastor Ángel Correa, a nuestra hermana Sandra Guzmán, a nuestra hermana Suri López, a Flor Márquez, a Estrellita Hernández, a Patricia Ríos, a Carmen García, a todos, a nuestros hermanos de Casa del Alfarero, a cada uno de ustedes que se conectan, que nos ven, y a todos los que nos ven en la retransmisión. Les mandamos un abrazo. Gracias por sus saludos, hermanos pastores, gracias. Les bendecimos, y bueno, esperamos que este tiempo haya sido de bendición para ustedes como lo es para nosotros. Y les recordamos que este viernes tenemos tiempo de oración y reflexión en casa. Así es que si usted tiene alguna petición de oración o conoce a alguien que tenga alguna petición, yo quiero decirle: invítelos para que juntos pues podamos orar y podamos unirnos en oración. Quiero compartir, pastor, rápidamente 2 testimonios que nos compartían los hermanos acerca de la oración, y me tomo el tiempo de compartirlos porque así como oramos por las necesidades, es importante testificar.
porque ustedes que se unen en la oración con nosotros, también vean y digan gracias, Señor, que hoy podamos decir gracias. Nos testificaba una hermana, habíamos puesto una petición sobre, le estaba doliendo su brazo y había tenido unos conflictos con algunos vecinos, y el día domingo nos testificaba y nos decía que gracias a Dios, gracias por las oraciones, el Señor está tomando el control de esa situación. Y otra petición que había estado expuesta y que se había estado poniendo desde hace aproximadamente unos 4 meses más o menos, nuestra hermana Lourdes ponía una petición y ella oraba porque no había tenido trabajo. Gracias a Dios, el día de hoy ya está trabajando. Entonces Amén, ya le hablaron, ya tiene trabajo y bueno, testifica acerca de eso. Y otro más que nuestra hermana Concepción, ella me mandaba un mensajito y nos decía, compartan este mensaje. Nuestra hermana Conchita, por ahí luego ven el nombre, a la hermana le habían dado un diagnóstico, iba a tener que entrar a una cirugía de ojo porque estaba perdiendo la visión, y en algún momento ella decía, no veo de mi ojo izquierdo, y le decían, vamos a orar, ¿no? Y vamos a ponerlo en las peticiones, gracias por sus oraciones, porque la hermana dice, empecé a ver, ¿no? Y empezaba a ver, pero nos hablaba en estos días y nos decía, quiero testificar. Acabo de ir a mi cita médica, dice, y los doctores dicen que no entienden qué pasó, no saben cómo sucedió, pero la sangre que se acumulaba en mi ojo ya tiene una buena circulación, ya está bien, Gracias no voy a Dios. entrar a cirugía, solamente me van a hacer mi limpieza normal, dice, pero mi ojo está bien. Entonces, Amén. demos Amén. gloria a Gloria a Dios, Dios. porque es el testimonio de sus oraciones, de nuestras oraciones, y de que Dios nos escucha. Así es que si usted tiene un testimonio, escríbanos, lo compartimos, o ustedes compártalo por favor, y pues bueno, estamos testificando del poder y la bondad de Dios. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, pastor. Pues igualmente les bendecimos en el amor del Señor y los esperamos en la siguiente semana en el próximo programa. Que Dios les bendiga. Recuerden que esto es Sanando Heridas, se rompen cadenas.